10 de julio de 1942. Isla Akutan, territorio de Alaska. Los binoculares temblaban ligeramente mientras el mecánico Albert Knack miraba por la ventana de observación del hidroavión Catalina PBOI. Su corazón latía con fuerza al ver lo que yacía abajo, entre el pantano. En las alas se distinguían claramente los círculos rojos, el emblema del sol naciente. Era inconfundible. Allí, boca abajo sobre la hierba húmeda, descansaba un caza japonés cero. A simple vista, parecía casi intacto. El teniente William Tess, piloto del avión de patrulla, se había perdido entre los bancos de niebla que cubrían las islas Aleutianas. Guiándose solo por estimación, se orientó sobre las islas Shiman y eligió la ruta más directa de regreso a Dutch Harbor, pasando justo sobre Akutan. Era una ruta poco común. Una ruta que cambiaría el curso de la guerra en el Pacífico. Knack no podía creer lo que veía. Ningún piloto japonés abandonaría un avión así. Durante más de un año, aquel modelo había sido el terror de los cielos del Pacífico. El arma misteriosa que había destruido con facilidad a las fuerzas aéreas de Estados Unidos, Reino Unido y China. En Pearl Harbor, en Filipinas, en Birmania y Malasia, el Cero había logrado lo imposible. Un avión de combate embarcado capaz de superar a los cazas terrestres. Mientras sobrevolaban el sitio del accidente, marcando cuidadosamente su posición en el mapa, ni Knack ni el teniente Tess podían imaginar que acababan de descubrir lo que los historiadores llamarían más tarde un hallazgo de valor incalculable para Estados Unidos. Lo que estaban a punto de recuperar revelaría una paradoja profunda en el diseño de los aviones de guerra de la Segunda Guerra Mundial. Una paradoja escrita no en manuales técnicos, sino en vidas salvadas y batallas ganadas, gracias a un solo descubrimiento asombroso. La reputación del Cero se había construido sobre el miedo y el respeto. En los 7 meses desde Pearl Harbor, los pilotos estadounidenses se habían enfrentado a una aeronave que desafiaba todas las expectativas sobre la industria japonesa. Rápido, maniobrable y de gran alcance, dominaba los cielos del Pacífico. En los primeros combates sobre China, los Ceros alcanzaron proporciones de derribo de hasta 12 por cada avión propio perdido. En abril de 1942, una fuerza japonesa que incluía 36 Ceros atacó a los británicos, derribando 27 aviones por solo 5 pérdidas propias. La orden oficial para los pilotos estadounidenses era simple y humillante: correr, evitar el combate, no intentar nunca un duelo de maniobras. No era cobardía, era pura matemática brutal. Los cazas estadounidenses que intentaban girar junto a un Cero morían. Los pilotos que usaban tácticas aéreas tradicionales contra aquel ágil enemigo rara vez sobrevivían para contar su error. 4 de junio de 1942. El mismo día de la decisiva batalla de Midway, 1500 millas más al sur. Como parte de una operación japonesa destinada a distraer a las fuerzas estadounidenses, una flota auxiliar atacó las islas Aleutianas para desviar la atención hacia el norte. Entre los pilotos japoneses se encontraba el suboficial de vuelo Tadayoshi Koga, de tan solo 19 años. Había despegado del portaaviones Ryuyo como parte del segundo ataque contra Dutch Harbor. Su Cero, con número de serie 4593, formaba parte de una sección de 3 aviones encargados de ametrallar la base naval estadounidense en Alaska. Junto a él volaban el suboficial jefe Makoto Endo y el oficial Sugo Shikada. Descendieron sobre el puerto con un efecto devastador. Derribaron un hidroavión Catalina estadounidense y ametrallaron a los sobrevivientes en el agua.
Pero durante el ataque, fuego desde tierra alcanzó el avión de Koga. Una bala cortó una línea de aceite. No era una avería inmediata, pero sí mortal. En cuestión de minutos, el motor perdería toda su lubricación. A unas 25 millas al este de Dutch Harbor, se encontraba la isla Akutan, designada por los planificadores japoneses como un campo de aterrizaje de emergencia. Un submarino japonés esperaba cerca, listo para rescatar a pilotos derribados. Cuando la presión de aceite cayó, Koga señaló a sus compañeros y giró hacia Akutan. Desde arriba, el terreno parecía perfecto, plano, cubierto de hierba, aparentemente firme. Shikada, volando en círculos, notó algo extraño. El brillo del agua entre las hierbas. Era un pantano. Trató desesperadamente de avisar a Koga para que aterrizara con el tren retraído. Pero era demasiado tarde. Koga ya había bajado el tren de aterrizaje y estaba comprometido con un aterrizaje normal. Las ruedas tocaron el suelo y se hundieron de inmediato en el barro blando. El avión se volcó violentamente, dando una vuelta completa antes de quedar invertido. Las alas y el fuselaje estaban casi intactos, pero dentro de la cabina, Tadayoshi Koga murió instantáneamente. Su cuello se partió por la fuerza del impacto. Endo y Shikada sobrevolaron los restos una y otra vez. Sus órdenes eran claras: destruir cualquier cero que cayera en territorio enemigo. Pero Koga era su amigo. No podían disparar contra él. Agotados de combustible y con el clima empeorando, finalmente regresaron a su portaaviones, creyendo que el submarino recuperaría el cuerpo pronto. Pero el submarino fue ahuyentado por un destructor estadounidense, y el avión de Koga quedó allí, boca abajo, oculto entre la niebla y la hierba del pantano, desconocido para los estadounidenses. Pasó un mes. La niebla y la lluvia mantuvieron oculto el tesoro, hasta que un día, el mecánico Albert Knack divisó algo extraño entre las nubes. Un pequeño avión. Era el 11 de julio. El teniente Tess volvió con un equipo de aterrizaje. Se acercaron con cautela, sin saber lo que encontrarían. El piloto jefe William Scarborough, un aviador experimentado, fue el primero en llegar hasta el aparato. Miró dentro de la cabina y halló el cuerpo de Koga aún atado a su asiento. El equipo permaneció en silencio. Ante ellos estaba el avión que había aterrorizado los cielos del Pacífico. Incluso boca abajo, el Cero tenía una elegancia predadora. Líneas limpias, diseño aerodinámico, una sensación de velocidad y agilidad. Fotografiaron el avión desde todos los ángulos antes de intentar recuperarlo. Koga fue enterrado allí mismo, con honores cristianos. Más allá de la guerra, seguía siendo un guerrero que merecía respeto. Luego, comenzó el verdadero trabajo. El equipo examinó la estructura del Cero con detalle, y lo que descubrieron los dejó asombrados. El avión era increíblemente ligero, no solo en peso total, sino en cada componente. El revestimiento se sentía delgado, casi frágil. Golpearon el fuselaje y sonó hueco, como una lata de metal. Buscaron blindaje detrás del asiento del piloto. No había ninguno. El parabrisas, vidrio normal, sin protección. Los tanques de combustible, simples contenedores de aluminio, sin capacidad de sellarse por sí mismos en caso de impacto. Aquello contradecía todo lo que los ingenieros estadounidenses creían sobre cómo debía construirse un avión de combate. 3 intentos fueron necesarios para recuperar el avión. El clima de las Aleutianas, con tormentas repentinas y niebla impenetrable, frustró los primeros esfuerzos. El 12 de julio, un nuevo equipo de rescate, liderado por el teniente Robert Kearns,
regresó a Akutan. Le dieron a Koga un entierro cristiano apropiado, reemplazando la sepultura improvisada del día anterior. Después intentaron arrastrar el avión, pero una tormenta rompió las anclas del barco. Finalmente, el 15 de julio, una barcaza logró llegar al sitio. Los trabajadores construyeron una plataforma improvisada para deslizar el Zero a través del pantano hasta la playa. Incluso empapado y dañado, el avión pesaba sorprendentemente poco. 6 hombres podían moverlo con relativa facilidad. El Zero fue cargado a bordo del barco USS Saint Mihiel y transportado a Seattle, donde llegó el 1 de agosto de 1942. Desde allí, viajó en barcaza hasta la estación aérea naval de North Island, cerca de San Diego, California. Durante el largo trayecto, los oficiales de inteligencia estadounidense estudiaron cada fotografía y cada detalle del avión. Sabían que tenían entre manos un hallazgo que podía cambiar el rumbo de la guerra. En North Island, el Zero fue colocado bajo vigilancia militar las 24 horas. No solo para evitar sabotaje, sino también a los curiosos. Cada mecánico, cada piloto, cada ingeniero quería tocar aquel legendario avión enemigo. Las órdenes eran estrictas. Cualquiera que intentara acercarse sin autorización sería detenido. Los mecánicos navales comenzaron el trabajo de reparación con extrema precaución. Muchos esperaban encontrar una máquina rudimentaria, una copia mal hecha de diseños occidentales, tal como la propaganda lo había descrito. Pero lo que descubrieron los dejó sin palabras. El Zero era una obra maestra de ingeniería ligera. Cada pieza había sido diseñada con una obsesión: reducir peso. Las vigas principales del ala estaban hechas de un material llamado extra superduraluminio, una aleación avanzada de aluminio y zinc desarrollada en Japón en 1936. Era más ligera y resistente que el aluminio común, aunque propensa a la corrosión. Los ingenieros japoneses habían solucionado eso aplicando un recubrimiento de cromato de zinc. Era una técnica metalúrgica tan sofisticada como cualquier cosa producida en Estados Unidos en ese momento. Los ingenieros estadounidenses encontraron soluciones ingeniosas en cada rincón. Las alas estaban unidas permanentemente al fuselaje, reduciendo peso al eliminar uniones desmontables. Las superficies de control estaban cubiertas de tela en lugar de metal, otra medida para aligerar la estructura. Incluso los trenes de aterrizaje eran más delgados que los de los cazas americanos. La cabina ofrecía excelente visibilidad, pero ningún tipo de protección. El equipo enderezó la deriva, los alerones y los extremos de las alas. Reemplazaron por completo el tren de aterrizaje dañado y repararon la hélice de 3 palas Sumitomo, que aún podía usarse. Cuando terminaron, descubrieron que el Zero, modelo A6M2, pesaba solo 2.520 kilos totalmente cargado. En comparación, el principal caza naval estadounidense, el Grumman F-4F Wildcat, pesaba más de 3.360 kilos. La diferencia de casi 800 kilos se traducía directamente en rendimiento. El motor radial japonés Nakajima Sakae, de 950 caballos, impulsaba una máquina ligera y ágil. El Wildcat, con su motor Pratt & Whitney de 1.200 caballos, era más potente, sí, pero mucho más pesado. La relación peso-potencia favorecía al Zero. Su carga alar también era menor, lo que significaba giros más cerrados, mejor trepada y mayor maniobrabilidad. Pero pronto, los mecánicos hallaron algo inquietante. Los tanques de combustible eran simples recipientes de aluminio, sin protección, sin sistema de sellado automático. En los aviones estadounidenses,
Los tanques se sellaban solos cuando eran perforados, gracias a capas de caucho que se hinchaban para cerrar los agujeros. Eso agregaba peso, sí, pero salvaba vidas. En el Cero, una sola bala podía significar fuego, explosión y muerte inmediata. El avión japonés había sido diseñado con una filosofía clara: rendimiento sobre supervivencia. Los pilotos japoneses volaban sabiendo que un solo impacto podía ser fatal. No había margen de error. 20 de septiembre de 1942, 2 meses después del accidente en Akutan. El teniente comandante Eddie Sanders, uno de los pilotos de prueba más experimentados de la Marina, se sentó en la cabina del Cero ya reparado. Era un avión ligero, frágil y, según decían, casi imbatible. Desde el primer momento, Sanders notó lo pequeña que era la cabina comparada con los cazas estadounidenses. Apretó los controles, ajustó el asiento y encendió el motor. El motor japonés rugió con suavidad. Ingeniería precisa, sin vibraciones. Avanzó lentamente por la pista. El tren de aterrizaje estrecho hacía que el manejo en tierra fuera delicado. Pero cuando empujó el acelerador, el Cero despegó con una facilidad sorprendente. La carrera de despegue fue corta, el ascenso inmediato. A cierta altitud, Sanders comenzó sus pruebas: vuelo nivelado, giros suaves, ascensos, descensos. Los controles eran ligeros, sensibles. Un pequeño movimiento del mando bastaba para que el avión respondiera al instante. Después de años volando cazas pesados, aquello se sentía como pasar de una camioneta a un auto deportivo. Probó la velocidad máxima, alrededor de 530 kilómetros por hora. Rápido, sí, pero no extraordinario. Entonces intentó una maniobra de alabeo rápido. A más de 320 kilómetros por hora, los alerones comenzaron a endurecerse. El avión tardaba demasiado en girar. Sanders lo probó de nuevo. Hacia la izquierda, bien. Hacia la derecha, mucho más lento. Una asimetría peligrosa. Aquello sería información crucial para los pilotos de combate. Un Cero siempre prefería girar hacia la izquierda. Forzarlo hacia la derecha podía darle una oportunidad al enemigo. Luego, Sanders realizó una prueba aún más arriesgada. Puso el avión en picado y tiró con fuerza del mando, generando fuerzas negativas de gravedad. El motor tosió y se apagó. Silencio. Solo el silbido del viento sobre el fuselaje. Sanders mantuvo la calma, niveló el avión y el motor volvió a encenderse cuando recuperó vuelo normal. Repitió el experimento 2 veces más. El mismo resultado. La causa era el carburador de tipo flotante, que cortaba el flujo de combustible bajo fuerzas negativas. El Cero no podía soportar maniobras con G negativa. Era el secreto que los pilotos estadounidenses necesitaban desesperadamente. Cuando un Cero te persiga, decían los instructores después, no trates de girar. Empuja el mando hacia adelante. Desciende bruscamente. Tu motor seguirá funcionando. El del Cero, no. Esa táctica simple salvaría cientos de vidas. Sanders realizó 24 vuelos de prueba entre el 20 de septiembre y el 15 de octubre. Cada vuelo reveló algo nuevo. El Cero era extremadamente maniobrable a baja velocidad, pero a alta velocidad se volvía rígido, torpe y lento en los controles. Por encima de los 400 kilómetros por hora, los cazas estadounidenses, más pesados pero más potentes, empezaban a tener ventaja. Los datos fueron compilados en informes técnicos y enviados a todos los escuadrones de caza en el Pacífico. Los pilotos los leyeron con atención. Por fin, tenían una respuesta al temido avión japonés. No hacía falta pelear en su terreno.
Había que cambiar las reglas del combate. Así nacieron las tácticas de boom and zoom. Ganar altura, picar a gran velocidad, disparar en una sola pasada, y luego volver a subir antes de que el cero pudiera reaccionar. Nunca quedarse lento, nunca girar con él. El conocimiento se difundió por toda la flota como fuego en pólvora. Los nuevos pilotos aprendían la táctica antes de enfrentarse al enemigo. Los veteranos, al fin, tenían esperanza. Como escribió Sanders en su informe, desde el primer vuelo se hicieron evidentes las debilidades del cero. Nuestros pilotos podrían explotarlas con las tácticas adecuadas. Los pilotos estadounidenses no tardaron en aplicar lo aprendido. Algunos ya habían empezado a desarrollar maniobras defensivas, como la famosa Touch Weave. En esencia, dos Wildcats volaban uno al lado del otro y al ser atacados, tejían trayectorias entre sí. Así, un cero que perseguía a uno quedaba expuesto al fuego del otro. Con el cero ahora disponible para pruebas, se organizaron combates simulados. Se filmaron enfrentamientos entre el Akutan Zero y los Wildcats, los P-38 Lightning y los P-40 Warhawk. Cada ensayo se analizó meticulosamente. Los pilotos vieron las debilidades en acción, los alerones que se endurecían a alta velocidad, el motor que fallaba con fuerzas negativas, la vulnerabilidad de los tanques y la carencia total de blindaje. La revelación más grande fue psicológica. El cero no era invencible. El mito se rompió. Con datos concretos y maniobras enseñadas en los entrenamientos, los pilotos recuperaron la confianza. Mientras tanto, los diseñadores estadounidenses estudiaron cada centímetro del cero. Algunas decisiones de diseño ya estaban en marcha. Por ejemplo, Grumman trabajaba en un nuevo caza. Pero la información del Akutan Zero confirmó y aceleró muchas elecciones de ingeniería. El resultado más conocido fue el F-6F Hellcat. Entró en servicio a comienzos de 1943 y fue diseñado para dominar en combate de alta velocidad. El Hellcat era más rápido, más robusto y, sobre todo, estaba blindado. Tenía tanques autosellantes y protección para el piloto, características que los ceros carecían. El poderoso motor Pratt y Whitney le dio una relación peso-potencia que favorecía las tácticas de boom and zoom. En noviembre de 1943, el Akutan Zero fue exhibido en el Aeropuerto Nacional de Washington como un trofeo de guerra. Miles de estadounidenses pudieron ver de cerca el avión que había aterrorizado el Pacífico. Para muchos fue la primera vez que pudieron comprobar que aquel mito era, a la vez, magnífico técnicamente y mortalmente frágil. Más tarde, el avión volvió a North Island para servir como avión de entrenamiento. Nuevos pilotos volaron contra él para aprender sus límites de primera mano. La experiencia práctica con el cero preparó a varias generaciones de combatientes para enfrentamientos reales en el Pacífico. Con el paso del tiempo, la brecha entre las filosofías de diseño se hizo evidente. El cero representaba una elección deliberada: maximizar alcance y maniobrabilidad, sacrificando protección. Los diseñadores japoneses asumían que la guerra sería breve y que pilotos altamente entrenados podrían compensar la falta de blindaje. Esa apuesta funcionó al principio. Pero en una guerra de desgaste prolongada, la supervivencia del piloto se volvió esencial. Estados Unidos podía permitirse producir aviones más pesados y entrenar pilotos rápidamente. Japón no tenía la misma capacidad industrial ni el mismo margen para reponer aviadores veteranos. A medida que la guerra avanzó, los ceros modificados intentaron añadir blindaje y tanques autosellantes. Pero el peso extra redujo su ventaja en maniobrabilidad, sin aportar la potencia necesaria para compensarlo.
El resultado fue un avión más lento y menos efectivo que sus primeras versiones. Para 1944, el equilibrio del poder aéreo en el Pacífico había cambiado. Los cazas estadounidenses, protegidos y potentes, dominaron los combates. Las pérdidas japonesas se multiplicaron, tanto en máquinas como, lo que era más grave, en pilotos experimentados. Cuando la situación se volvió desesperada, Japón empleó muchos ceros en ataques kamikaze, convertidos al fin en misiles tripulados cuando ya no podían competir en combates convencionales. El Akutan 0, con su descubrimiento accidental, se convirtió en una lección decisiva. No basta con diseñar la máquina más ágil. Hay que considerar también la supervivencia y la sostenibilidad. Las lecciones extraídas de ese avión salvaron vidas y cambiaron tácticas, diseño y entrenamiento. El sacrificio de Tadayoshi Koga, el joven piloto que cayó en aquel pantano de Alaska, se volvió trágicamente simbólico. Su muerte ofreció a sus adversarios la oportunidad de aprender y mejorar. Lo que él no pudo prever fue que su avión enseñaría a quienes lo vencían cómo evitar morir. En febrero de 1945, el célebre cero de Akutan encontró su fin. Durante maniobras en la base de North Island, un bombardero en picado Curtiss SB-2C Helldiver colisionó accidentalmente con él mientras rodaba por tierra. El avión japonés quedó destruido y fue desguazado poco después, pero su servicio ya había cumplido un propósito mucho mayor. Miles de pilotos estadounidenses debieron su vida a las tácticas desarrolladas gracias a aquel avión. Las pruebas con el cero inspiraron mejoras directas en cazas como el F-6F Hellcat, el F-8F Bearcat y el F-4U Corsair. El conocimiento sobre cómo combatirlo, y sobre todo, por qué era vulnerable, cambió la guerra en el aire. Con el tiempo, los historiadores comprendieron que el valor del Akutan 0 no fue solo técnico, sino filosófico. Cada avión refleja las creencias y prioridades de quienes lo diseñan. El cero encarnaba la mentalidad japonesa, la ofensiva por encima de la defensa, el sacrificio del piloto como parte del deber, la creencia en una guerra rápida y decisiva. Los cazas estadounidenses, en cambio, reflejaban otra visión: la protección del piloto, la resistencia en una guerra prolongada y la importancia de la experiencia acumulada. En una guerra de desgaste, la filosofía que valora la supervivencia supera a la que acepta el sacrificio. Un piloto que vive para luchar otro día se convierte en un recurso estratégico invaluable. Un piloto muerto, por más hábil que sea, es una pérdida irrecuperable. Así, mientras los ingenieros japoneses luchaban por mantener el equilibrio entre ligereza y potencia, los estadounidenses reforzaban sus aviones, añadían blindaje y motores más potentes, y construían una fuerza aérea capaz de resistir y aprender. El cero, magnífico en 1941, se volvió obsoleto apenas 2 años después, no porque fuera mal diseñado, sino porque fue concebido bajo suposiciones equivocadas. Suposiciones que no sobrevivieron al paso del tiempo ni a la realidad industrial de la guerra. Hoy, el legado del Akutan 0 permanece vivo en los museos, en los libros de historia y en las lecciones sobre diseño y estrategia. Aquel avión, hermoso y mortal, enseñó a ambos bandos una verdad fundamental: que cada decisión técnica es también una decisión humana. Elegir velocidad sobre protección cuesta vidas. Elegir maniobrabilidad sobre resistencia cuesta aviones. Elegir rendimiento inmediato sobre sostenibilidad a largo plazo puede costar una guerra entera. En aquel pantano remoto de Alaska, cuando Albert Knack
vio los círculos rojos entre la niebla. No solo descubrió un avión, descubrió una lección que cambiaría el rumbo del conflicto en el Pacífico. El Cero abandonado se convirtió en un maestro silencioso, el enemigo que enseñó a sus adversarios cómo vencerlo. Y ese conocimiento, más que cualquier batalla, ayudó a garantizar la victoria final de los aliados en el aire del Pacífico.